Muy buenas tardes, Omaira. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera webconferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Esta noche voy a explicar pues brevemente lo que es digamos, los aspectos más resaltantes de la estrategia y la asignación táctica de activos financieros. ¿Okay? Bueno, sí, señor. Buenas noches, profesor. Bueno, con mucho gusto. Entonces voy a compartirle pantalla y le pido el favor que me ayude leyendo algunas de esas diapositivas, ¿ok? Bueno, sí, señor. ¿Me confirmas, por favor, si la observas ampliada, la Sí, portada? señor, ahí se ven aspectos Perfecto, resaltantes de estrategia, asignación táctica de activos financieros. perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces comenzamos. Rendimiento y correlación de activos financieros. Los activos dentro de una clase de activo comparten las mismas características de riesgo y rentabilidad y reaccionan a factores similares. Por lo tanto, el rendimiento de los activos financieros dentro de una misma clase de activo debería tener una alta correlación, ¿sí? Porque son de la misma clase de activo. Mientras que la correlación entre diferentes clases de activo financiero debería ser significativamente menor, dando lugar al efecto de diversificación. ¿Se acuerda, Omaira, qué es la diversificación? El efecto de diversificación. Hay o sea, la inversión en varias partes, en o Perfecto. sea, En, escoger en varias acciones. diferentes activos, correcto, de diferente naturaleza, diferente sector económico. ¿Y cuál es el resultado de la diversificación? Pues que no se arriesga todo en una sola parte. Muy bien. Es decir, que se reduce el riesgo, ¿cierto? Reduce el riesgo, sí, señor. Perfecto, esa era la idea. Bueno, continúo. Si la correlación, ¿se acuerda qué es la correlación? Debe ser la relación entre dos activos de inversión. Perfecto, el grado de relación que existen entre dos activos. Ujú. Muy bien, o por ejemplo entre dos acciones. Pueden ser entonces un nivel de correlación si es muy cercano el uno al otro, pues estará más cercano al uno, ¿cierto? Y será creciente, pero si está muy cerca al cero, es que está poco correlacionado. Bueno, entonces continúo. Si la correlación entre activos financieros dentro de una clase de activos específica es muy baja, existe la posibilidad de cambiar su definición y tratarlos como dos o más clases de activos. ¿Mm? Por el contrario, una alta correlación entre dos clases de activos constituye una razón para tratarlos como uno solo. Por eso es que hay algunos ETFs o fondos cotizados en bolsas que replican, por ejemplo, el SPY replica el índice Standard Poor's 500, ¿cierto? Entonces, lo replica casi en forma perfecta. Entonces, podríamos decir que estaríamos tratando el mismo activo, el mismo elemento, pero pues realmente no es así. Bueno, los títulos del gobierno son considerados como libres de riesgo. Son considerados, más eso no es cierto. Ningún, ninguna economía del mundo posee lo que pues dice la teoría que es o sea, están exentos de riesgo, que están libres de riesgo, ni siquiera Estados Unidos, ¿sí? Pero obviamente lo tomamos como patrón porque pues es la economía con el mercado de capitales más desarrollado, ¿no? A nivel mundial y más grande. Entonces, los títulos del gobierno son considerados como libres de riesgo, aunque existan excepciones. Los bonos de mercados emergentes, como por ejemplo los de Colombia, son analizados en forma diferente a los bonos de mercados en economías desarrolladas, debido a que sus sensibilidades difieren, ¿sí? Esto no es malo, al revés, es bastante llamativo, sobre todo para estas empresas multinacionales, ¿sí? Que pues tienen invertidos recursos en diferentes activos financieros del mundo. Entonces, por el efecto de diversificación, podrían lograr que en lugar de invertir todos sus recursos
por ejemplo, en el mercado americano o canadiense, pues vean también la posibilidad de conseguir, de invertir en economías como la colombiana, no sé, la peruana, ecuatoriana, etcétera, chilena, y con eso podrían conseguir de pronto una diversificación, una reducción, ¿sí? En el riesgo y también, seguramente, pues una mayor rentabilidad. Aunque pues eso de la rentabilidad no tiene efecto con la diversificación, pero pues nosotros sabemos que a cambio de asumir un mayor riesgo por parte del inversionista, pues se le ofrece una mayor rentabilidad. Bueno, eh, una definición de clase de activo en particular no parece estar a la altura pues, de nuestro criterio de homogeneidad de los activos constituyentes, o sea, activos alternativos. Primeramente, esta clase de activos incluye categorías tan dispares o diferentes como bienes raíces, inversión directa y fondos de cobertura que exhiben correlaciones bajas o incluso negativas. ¿Sí? Por eso es que está tan de moda armar portafolios de inversión con acciones, con fondos cotizados en bolsa, criptoactivos últimamente, también bienes raíces, ¿sí? Por ejemplo, dinero, cash, ¿sí? Y ponerlo a invertir en el Forex, ¿sí? Todos esos pues permiten, digamos, una mayor diversificación y también pues fuentes diferentes de mayor rendimiento. En segundo lugar, no distingue entre lo que son realmente activos, pues como por ejemplo están allí los bienes inmuebles y las inversiones gestionadas, como el capital privado y los fondos de cobertura. Ayúdame por favor leyendo esta diapositiva, Omaira. Sí, señor. El proceso de asignación de activos está conformado por tres elementos: política de inversión, asignaciones estratégica de activos y asignación táctica de activos. La política de inversión es formulada exclusivamente por el patrocinador o junto con el gerente de inversión y proporciona pautas generales para el gerente. Los elementos que incluye son: A. Objetivos de inversión. Aunque pueden variar bastante, una importante diferencia está entre un objetivo de preservación del capital y un objetivo de incremento del capital. El primero está asociado a un perfil conservador de capital, aunque este tipo de inversión debe apuntar a generar un rendimiento que sea lo suficientemente alto para igualar la inflación con el fin de conservar su poder de compra. El segundo tendría como objetivo aumentar el valor del capital en términos reales. El enfoque de rendimiento total de la inversión y la generación de ingresos consiste en utilizar toda su cartera para generar rendimientos de diversas fuentes, incluidos intereses, dividendos y crecimiento. Es usado por fondos universitarios y fundaciones. Busca un alto crecimiento de capital a lo largo del tiempo mediante la inversión de los ingresos, teniendo una inclinación al capital y pagando una proporción de esto de forma continua, que sea lo suficientemente inferior al rendimiento promedio esperado para ser considerado como sostenible. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo continúo. Entonces, objetivos de inversión. Ahora vamos con horizonte temporal. En igualdad de condiciones, un horizonte temporal más largo, sí, o sea, mayores años, mayor tiempo, implicará normalmente pues una mayor disposición de aceptar la volatilidad, ¿sí? Ese nivel de variabilidad sobre, por ejemplo, las rentabilidades de los activos a corto plazo, ya que el inversor a largo plazo tiene la oportunidad de igualar los años malos con los años buenos posteriores. ¿No? Eso es lo bueno cuando es una cartera pues de, digamos, de un largo horizonte de tiempo. ¿No? Y normalmente eso es lo que se, se utiliza sobre todo para, por ejemplo, es muy común en el mercado americano y también en el europeo, el que los fondos de los pensionados pues se, se asignen o se inviertan en fondos, ¿sí? Que van que van ganando pues unos rendimientos, pero que en términos largos van a muy posiblemente a representar una ganancia y no, por ejemplo, una pérdida, que es lo que ocurre en algunos años, ¿no? En algunos años sube, en algunos años pierde, pero en promedio, ¿sí? Normalmente ha ocurrido, pues el rendimiento ha sido superior, ¿sí? Por eso no sé si de pronto yo comenté en alguna oportunidad que las finanzas parte del supuesto de que el futuro, el futuro, ¿sí?
El futuro siempre va a ser mejor, ¿sí? O más beneficioso para el inversionista que el actual. Es un punto de vista, ¿no? Ah, sí, se lo dijo la semana pasada. Ok, perfecto. Sin embargo, el conocimiento del horizonte temporal del inversor es pertinente para otras cuestiones distintas del riesgo en sentido estricto, como el vencimiento de los títulos valores de renta fija en la cartera y el grado de liquidez de los instrumentos financieros empleados en general. Por ejemplo, incluso los bonos a largo plazo, ¿sí? Con calificación AAA, es decir, la más alta, ¿sí? Podrían considerarse relativamente riesgosos para un inversor cuyo horizonte temporal sea más corto que el plazo hasta el vencimiento, ¿sí? Y eso lo vemos, por ejemplo, ahorita en el juego en el que tú estás participando, en el simulador How the Market Works. Hay la posibilidad de invertir en bonos, pero la verdad es que para un periodo de tiempo tan corto, como son ¿sí? 8 días, pues no vale la pena invertir porque el rendimiento va a ser muy pequeño. En cambio, las acciones, que son activos financieros que pues tienen una mayor variabilidad, ¿sí? Una mayor volatilidad, pues pueden, obviamente, seleccionando muy bien esos activos, van a permitir conseguir un mayor rendimiento. Bueno, entonces, continuando. Eh, Considerarse relativamente riesgosos para un inversor cuyo horizonte temporal sea más corto que el plazo hasta el vencimiento, ya que la disminución de los precios por la presión al alza sobre los rendimientos a largo plazo durante el periodo de tenencia, ¿sí? De esos bonos, podría ocultar los ingresos de los pagos de los cupones, ¿sí? Los cupones son pues esa rentabilidad que recibe cada semestre o cada año y que se fija desde que se emite el bono. En cambio, para el inversor a largo plazo, si el bono a largo plazo efectivamente se mantiene hasta su vencimiento, el mismo tenedor, ofrece un rendimiento nominal ex ante, incluso si el rendimiento real sigue siendo incierto. A la larga, si a uno le dicen, mire, su yield to maturity es, por decir algo, del 7%, el quien haya comprado ese bono desde que se emitió hasta que finaliza o se vence o madura, va a recibir efectivamente ese rendimiento. Ahora, si es una persona que está, como dije anteriormente, por ejemplo, que esas acciones las tiene incluidas dentro de un portafolio para su jubilación, digamos que ahí no hay ningún problema. Las subidas y bajadas de interés no lo van a afectar. En cambio, si quien estuviera, o digamos, si el objetivo de esa cartera no fuera el mantener unos recursos que obviamente consigan un rendimiento por encima de la inflación a lo largo de un amplio plazo de tiempo, sino que fuera obtener un rendimiento a corto plazo, pues ahí sí ya él estaría considerando aspectos que van a afectar, ¿sí? Su rentabilidad pues inmediata, como por ejemplo una subida de las tasas de interés, ¿sí? Recuerde que una subida brusca, sobre todo de las tasas de interés, va a disminuir inmediatamente, ¿sí? El precio de ese bono, ¿sí? Y puede incluso bajar tanto que va a representar una pérdida y que incluso si bajan las tasas de interés y normalmente, por decir algo, el Banco de la República o la Federal Reserve comenta que bajan y que van a seguir bajando, pues muy posiblemente sus tenedores de los bonos van a inclinarse más bien a deshacerse de ese bono y comprar un nuevo bono, pues si le interesa, u otro tipo de activo, donde el cupón que estén ofreciendo sea más elevado, que es lo que muchas veces ocurre en la vida real. Entonces, para el inversor a largo plazo, si el bono a largo plazo efectivamente se mantiene hasta su vencimiento, ofrece un rendimiento nominal ex ante, ¿sí? Incluso si el rendimiento real sigue siendo incierto. En forma similar, un bajo grado de liquidez, ¿sí? O sea que poco se vende, poco se compra, de un instrumento determinado podría constituir una complicación no deseada para el inversor a corto plazo, pero no para el inversor a largo plazo, ¿sí? Es exactamente lo que acaba de mencionar. Entonces, si un inversionista, un trader, está queriendo obtener rendimiento a corto plazo, bueno, podría invertir en bonos, pero realmente está muy, digamos, está corriendo un gran riesgo si llegan a subir las tasas de interés. Bueno, y si es a largo plazo, realmente puede las tasas de interés subir, pero así como suben, en algún momento van a bajar y en promedio van a lograr conseguir el objetivo de rendimiento que se había trazado. ¿Sí? Bueno,
Ayúdame por favor leyendo esta diapositiva con el ítem C. Sí, señor. C. Universo de inversión. La elección de qué clase de activos deberían incluirse en la cartera es función de una lista de factores que incluye el horizonte temporal de inversión, los requisitos de liquidez, la actitud en el riesgo, incluido el riesgo cambiario y la experiencia financiera en general. Los activos a estudiar deben ser líquidos como acciones, bonos, equivalente de efectivo, divisas y commodities. De estrategia de inversión. Se refiere a qué tipo de enfoque de gestión de las inversiones se empleará para alcanzar los objetivos de inversión. Existen 5 estrategias de inversión que se explican a continuación. La pasiva se realiza pocos ajustes al portafolio como respuesta al mercado. La segunda, la activa, se realizan ajustes más frecuentes a las condiciones de mercado. La tercera, direccional, aplica para una alta correlación positiva con los mercados y subyacentes. La cuarta, contraria. Aplica cuando existe una alta correlación negativa con los mercados subyacentes. Y la quinta, arbitraje, mercado neutral. Aplica para una baja o nula correlación con los mercados dependiendo del valor relativo de instrumentos. Perfecto, entonces acabas de ver esas 5 estrategias de inversión. No todas de ellas son, digamos, las más utilizadas son la activa y pasiva, ¿no? Pero las otras pues también existen y posiblemente se puedan aplicar, yo diría que en un corto plazo de tiempo. ¿Sí? Tolerancia al riesgo. Puede formularse de varias formas como una volatilidad máxima de la cartera general o de elementos individuales, medida durante un periodo determinado o una reducción máxima dentro de, digamos, cualquier mes, trimestre o año determinado. Restricciones en la gestión de la cartera. Incluyen requisitos como generación de ingresos mínimos de la cartera, un nivel mínimo de tenencia de efectivo en un momento dado o una tenencia máxima de valores individuales, generalmente debido a restricciones regulatorias. G. Situación fiscal y otras circunstancias únicas. A menudo pueden excluir determinadas inversiones o concentrar la cartera en determinados instrumentos de inversión. Una vez establecidos los parámetros de la política de inversión, se puede formular la estrategia de asignación de activos, que vamos a denominar EAA, ¿sí? Estrategia de asignación de activos. Dicha estrategia tiene un horizonte temporal de 5 a 10 años y se basa en las expectativas relacionadas con el riesgo a largo plazo, la rentabilidad de las diferentes clases de activos y la correlación entre ellas. En esta etapa a menudo se emplean técnicas de optimización de la teoría moderna de carteras, o sea, la de Harry Markowitz, ¿cierto? La estrategia de asignación de activos constituye una política de asignación de activos que normalmente se establece como un peso objetivo para cada clase de activo con alguna variación permitida alrededor del objetivo. Ahorita vamos a ver un poco más en profundidad. Bueno, lee tú por favor esta diapositiva, Omaira. Sí, señor. Por ejemplo, la estrategia de activos de inversión podría estipular que las acciones de las grandes empresas ocuparán el 30% de la cartera, las acciones de pequeña y mediana capitalización el 20%, los bonos del gobierno a mediano plazo 25%, bonos corporativos de alta calidad 15% y efectivo 10%. Pero el administrador puede desviarse de esto dentro de rangos dados. La ponderación central en la asignación de activos de esta política es desde ahora en adelante el punto de referencia del gestor de inversiones. Acciones de grandes empresas 35% más o menos 15 puntos porcentuales. Acciones de empresas pequeñas y mediana capitalización 20% más o menos 10 puntos porcentuales. Bonos de gobierno mediano plazo 25% más o menos 15 puntos porcentuales. Bonos corporativos de alta calidad 15% más o menos 10 puntos porcentuales. Efectivo 5%, más o menos 5 puntos porcentuales. Perfecto, entonces, lo que yo he mostrado allí en cada una de estas categorías de activos, ¿sí? Acciones de grandes empresas,
acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización, bonos del gobierno a medio plazo, porque también hay bonos del gobierno de largo plazo, este es de mediano plazo, puede ser de 3 a 5 años, y los de largo plazo sí ya son de 10 años, ¿sí? O 20 años también hay. Bonos corporativos de alta calidad, pues los AAA, ¿no? Y el efectivo, pues el cash. Entonces, son estos porcentajes que ya están aquí, pues considerados, bueno, yo le puse aquí 30 y aquí le puse 35, era realmente 30. Pero entonces, este más o menos significa que se puede incrementar o disminuir, ¿sí? Unos, por ejemplo, en el caso de las acciones de grandes empresas, entonces un 1,5%, ¿cierto? Ah, no, perdón, 0,15% por encima o por debajo, ¿sí? Y lo mismo acá con acciones de empresas pequeñas y medianas capitalización y lo mismo aquí con bonos del gobierno, ¿sí? O sea que no es que sea exactamente ese porcentaje, puede variar un poquito, ¿sí? Puede variar un poquito. Eso depende de qué, pues de la experticia y de la experiencia que tenga ese gestor de portafolios. Aunque la estrategia de asignación de activos es de naturaleza estática, los supuestos subyacentes a largo plazo deben revisarse y modificarse periódicamente, lo que puede dar lugar a cambios en la misma estrategia de asignación de activos. Esta revisión se realiza normalmente una vez al año. La táctica de asignación de activos, que vamos a denominar TAA, constituye un complemento activo de la estrategia de asignación de activos, que es esencialmente pasivo. O sea que la estrategia es de largo plazo, ¿sí? Y en cambio la táctica es de corto plazo. En la táctica de asignación de activos, las desviaciones de los pesos objetivo, como lo que vemos ahorita, en la estrategia de asignación de activos, pero dentro de los rangos permitidos, se realizan deliberadamente de forma discrecional. El principio central de la táctica de asignación de activos es que tales desviaciones de las ponderaciones de la cartera realizadas durante periodos más cortos, digamos de 3 meses a un año, pueden agregar valor a la cartera. Y eso es precisamente lo que se busca, ¿no? O los que buscan un rendimiento a corto plazo. Aumentar su rentabilidad en poco tiempo. Las desviaciones pueden ser provocadas por aparentes anomalías de precios, ¿sí? O sea, ineficiencias en el mercado o por cambios en los fundamentos económicos, ¿sí? O sea, en la inflación, aumento en el desempleo, aumento o disminución en la productividad, variación fuerte, brusca en las tasas de cambio, en las tasas de interés, etcétera, etcétera, ¿sí? Por cambios en los fundamentos económicos y la política monetaria, ¿sí? El que maneja, por ejemplo, en Colombia el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. ¿Sí? Bueno, no, perdón, específicamente el Banco de la República, que son de tal importancia que hacen que los pronósticos de rendimiento a corto plazo difieran significativamente de los estimados para los propósitos de la estrategia de asignación de activos. ¿Sí? Bueno, llévenme por favor leyendo esta diapositiva. Sí, señor. La visión a corto plazo se expresa sobreponderando contra el objetivo central de aquellos activos que se esperan que tengan un rendimiento superior e infraponderado aquellos activos que se espera que tengan un rendimiento inferior con miras a resolver a los niveles de referencia una vez que se materialice el rendimiento superior o inferior. Cualquier desviación en el peso de una clase de activos obviamente tiene implicaciones en el peso de las demás. Si el administrador, por ejemplo, se siente particularmente optimista sobre las acciones en general en un momento dado, dados los rangos para cada clase de activos en nuestro ejemplo, podría llevar la ponderación general de las acciones hasta el 80% y luego tendría que decidir cómo pagar. Por eso, mediante una reducción en los componentes no patrimoniales. El gestor puede sentirse particularmente optimista acerca de las acciones de pequeña y mediana capitalización y subir hasta una ponderación del 30% de esta clase de activos mientras reduce las grandes capitalizaciones al 25%, dejando así la ponderación general de las acciones sin cambios. Esto destaca que la asignación de activos requiere una visión integral de la cartera, donde se tienen en cuenta la interacción entre las diferentes clases de activos. Perfecto, Mayra. Bueno, ahora yo continúo
Cuando se ha formulado la política de inversión y se han fijado los parámetros de la estrategia de asignación de activos y la táctica de asignación de activos, el administrador de inversiones puede comenzar el proceso de inversión real. Esto se ilustra en la figura 1.1, ahorita la vamos a ver. El primer paso es decidir sobre los valores específicos que continuarán la cartera y luego ejecutar las operaciones relevantes. En las empresas profesionales de gestión de activos, la mesa de ejecución normalmente proporcionará información útil sobre los flujos y la liquidez del mercado para ayudar al administrador de la cartera a optimizar el tiempo y el tamaño de cada operación hasta que se haya construido la cartera completa. Como en el caso tuyo, cuando haya completado los 10 activos financieros, ¿cierto? Bueno, esta es Ya la... hoy los... sí. ¿Qué ibas a decir, perdón? Qué pena, que ya hoy completé los 10 activos financieros. Excelente, muy bien. Entonces recuerda publicar ahí dentro del foro una imagen. ¿Ok? Ah, sí, pues no publiqué, le mandé un archivo Excel y en una Ah, bueno, página está ok, el que descargué y ahí en la otra página está el pantallazo. perfecto. Hoy 27, ¿no? Sí, señor. Hoy finalizaba la primera gestión, ¿m? Pero Sí, digamos que como tú estás sola, ¿sí? sí, Entonces, porque en lo que decía en la guía es que en la segunda semana ya se agrupaban, digamos, escogían una sola cartera, los diferentes, o cada uno de los miembros del equipo seleccionaban cuáles eran los mejores activos y armaban una cartera, y entre todos, pues, obviamente ponían todos sus conocimientos y su experticia para obtener o maximizar el rendimiento, obviamente dado el nivel de riesgo. En el caso tuyo, sí, en el caso tuyo, pues yo lo que considero es, pues sigue así, pero sí necesitaría entonces al menos ampliar el plazo unos 3 días más, o sea, digamos hasta el lunes, ¿sí? Ahí tendría el viernes, sábado, domingo, o hasta el domingo, ¿sí? Hasta el domingo, sí. y el día domingo yo voy a revisar, pues, cuál fue el rendimiento que obtuviste, si lograste aumentar o no el, digamos, el capital inicial que fueron $250,000, ¿cierto? Sí. O sea, ¿puedo Entonces, empezar a comprar y vender ahí mismo? Sí. claro, ahí yo les puse, puedes tener una gestión activa Listo. de los activos que tú escojas con tal o con el objetivo de maximizar el rendimiento, ¿sí? No hay ningún problema. Pero toca tener cuidado porque yo he visto también algunas personas que eh, le están apostando mucho a ciertos tipos de acciones y de un momento a otro, ¡pam!, se caen. ¿Sí? Dejémoslo más bien hasta el lunes en la noche, porque el sábado y el domingo no va a funcionar, ¿sí? Entonces te queda mañana y el lunes para, ¿Cómo para, funciona? exacto, para ver pues los resultados, ¿ok? Entonces dejémoslo hasta el lunes. Eh, ¿Tú me recuerdas si tenías que desarrollar algún otro ejercicio o punto en la actividad paso 4 o es solamente esto? Hay unas respuestas que toca colocar. Dice que en un Excel, digamos que Correcto. primero, porque creo que porque lo escogimos pues los 10 activos financieros. Ahí toca colocar como unos pantallazos y explicar como la explicación de lo que pasa ahí. Ahí son como 4 o 5 puntos. Ay, no, entonces no podemos ampliarlo porque es que esta actividad finaliza el martes, ¿no? El 1 de agosto. Sí, señor. Wow. No, entonces solamente sí, dedícate a maximizar la operación hasta, no sé, hasta el sábado. Y el sábado Bueno, entonces tienes, sí, pues el sábado, domingo y lunes para responder a esas preguntas. ¿Listo? sí, señor. Ok, bueno, entonces esta es la figura 1.1 de la que estaba hablando. Em, Aquí viene una breve explicación, entonces voy a, voy a leerla. Es importante distinguir dos tipos de variaciones en torno a la estrategia de asignación de activos. Primera variación. Decisiones sobre tácticas de asignación de activos que, como se discutió anteriormente, son discrecionales, ¿sí? Y se basan en expectativas a corto plazo que difieren de las estrategias de asignación de activos, que son obviamente de largo plazo.
Segundo, variaciones que surgen de diferentes rendimientos entre las clases de activos que dan lugar a una desviación de la cartera que se aleja de las ponderaciones objetivo en la estrategia de asignación de activos. Ojo con ese término objetivo, ¿sí? Por lo general, dentro de las carteras de inversión, cuando se firma por parte de un inversionista con un administrador, ¿sí? O en este caso, tú que eres una gestora de carteras de inversión, entonces se establece un objetivo mínimo de rendimiento, ¿sí? ¿Sí? En algunos casos se puede establecer, sobre todo para los de largo plazo. Para los de corto plazo, por lo general no se puede asegurar un objetivo porque nosotros sabemos que el mercado y los rendimientos son muy cambiantes, ¿sí? Pero a largo plazo sí. Por lo general se puede establecer no sé, un spread de un 4 o 5% por encima de la inflación, por decir algo, ¿sí? Y obviamente como es a largo plazo, pues se va a dar cuenta el inversionista que en algunos meses o años la inversión estuvo muy, muy elevada, más de ese 5% por encima de la inflación, pero en otros periodos o en otros meses estuvo muy por debajo. Pero en promedio, ¿sí? Y obviamente con la experticia de ese gestor de inversiones, se puede cumplir con esa meta de, por ejemplo, un 5% por encima de la inflación. Esto, bueno, más que todo en las economías avanzadas, ¿no? Donde hay un comportamiento más estable y hay unos mecanismos para evitar tanto, bueno, sobre todo para evitar caídas fuertes en las bolsas de valores. Hay mecanismos, ¿no? Se detiene cuando hay unas bajadas muy bruscas en los precios de las acciones, tiene la potestad de parar la sesión, la bolsa de valores. ¿Para qué? Pues para respirar y para tomar nuevos aires y pues mirar a ver otros aspectos, digamos, no los que están viendo o, 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 o incluso podrían permanecer cerradas durante unos cuantos días porque pues no está beneficiando a nadie, ¿no? No sería pues algo normal del funcionamiento y puede tomar esa decisión la bolsa de valores, pues si así lo considera. Bueno, examinaremos entonces la segunda categoría a continuación, ¿sí? Esto que tenemos acá, el que es el tema del reequilibrio, ¿sí? Voy a leer entonces este proceso de inversión, que es este que tenemos acá. Entonces, hay unos flujos de mercado y una sincronización, ¿sí? Flujos de mercado o dinero, ¿sí? Que ingresan, ¿sí? Ingresan a ese mercado. Allí entonces el gestor de portafolios toma unas decisiones del portafolio y ejecuta, ¿sí? ¿Ejecuta qué? Pues esa selección o bueno, primero esta identificación de los activos financieros que son pues más llamativos, ¿sí? Obviamente considerando lo que es la diversificación, ¿sí? Y obviamente los tipos o clases de activos, ¿sí? Entonces primero hace una búsqueda de esos activos muy, muy bien, digamos, los traders se dedican a estudiar en detenimiento cada trader por lo general estudia un solo activo y cuál ha sido su comportamiento, cuál va a ser su probable, digamos, comportamiento en el futuro. Entonces, este tipo de decisiones del portafolio y la ejecución, o sea, digamos, la compra de esos activos, ¿sí? Ya para establecer ese portafolio de inversión, pues entonces van a permitir, obviamente no es que uno solamente arme su portafolio, hay miles más de inversionistas que están armando sus portafolios y esto le da liquidez al mercado, ¿sí? O sea que estas decisiones de portafolio van a tomar en consideración esos flujos de mercado y también la liquidez del mercado y obviamente ellos van a influir en la liquidez del mercado. O sea que es una variable que afecta y que también va a tener, o digamos, mi portafolio va a tener un efecto sobre esa liquidez de todo el mercado. Bueno, obviamente dependiendo del tamaño de los portafolios, tendrá más peso, ¿cierto? Bueno, esas decisiones del portafolio y su ejecución, entonces, tienen que considerarse, o digamos, bueno, ya las decisiones se tomaron, pero una vez establecido el portafolio, hay que realizar por parte del gestor de portafolio un monitoreo y rebalanceo, ¿sí? ¿Usted qué entiende por rebalanceo? Pues analizar la situación y mirar si se puede invertir o si parar. Pues es como un diagnóstico de la situación y
seguir de forma diferente como se venía haciendo. Exacto. O sea, reemplazar unos activos por otros. Así es. Eso es rebalancear un portafolio. Ah, que tengo acciones, por decir algo, de Google que están cayendo. Ah, bueno, entonces las saco y compro, por decir algo, pero no digo que sea así en la vida real. Supongamos que las acciones de Apple están subiendo en los últimos días y se espera, de acuerdo a los pronósticos que muestran, no sé, por ejemplo, la media móvil eh, de, de avance y retroceso, ¿sí? O de convergencia, ¿sí? Por decir algo, o el RSI, el Relative Straight Index, muestran también que va con una tendencia positiva y que todavía no va a cambiar de tendencia, ¿sí? Y obviamente todo el análisis técnico. Entonces, en ese caso, pues se cambiaría y bueno, y se confirma además que esa acción que se tiene en el portafolio, que es la de Google, continuará también con una tendencia bajista, pues ahí y estamos hablando de un gestor activo de portafolios de inversión, pues lo que tiene que hacer es sacar ese activo, vender esas acciones y con esos recursos que obtiene la venta, pues comprar acciones en este caso de Apple. Bueno, entonces para ese monitoreo y rebalanceo se consideran atributos de los activos, valoración de los activos, desempeño de los activos, ciclo económico, ¿sí? En el que se encuentran, pues, digamos, esas empresas que emitieron esas acciones y la política monetaria, si por ejemplo son acciones americanas, pues la política monetaria de Estados Unidos, ¿no? La que todos observamos perdón, las que todos escuchamos y vemos en las noticias que son, pues, muy alentadoras por lo general, pero también no tanto en algunos casos cuando, por ejemplo, dicen que van a subir las tasas de interés para poder controlar la inflación, para aumentar el crecimiento económico, ¿sí? Todo eso. Nosotros tenemos simplemente comprender el televisor, acceso a esa información y eso influye. Obviamente que influye y hay que tomarlo en consideración. Y bueno, y después de hacer ese monitoreo y rebalanceo, hay que hacer una evaluación del desempeño, ¿sí? Evaluación del desempeño. Y obviamente, esto, en este caso usted está seleccionando 10 activos, pero pueden haber carteras con 100, 200 activos diferentes, ¿sí? Obviamente manejarán sumas de dinero mucho más elevadas. Entonces, en esa evaluación del desempeño, se tiene que considerar la medición del desempeño, digamos, se calcula y se presenta, ¿sí? Se muestra cuál ha sido la medición del desempeño, obviamente en términos de rendimiento y en términos monetarios, muy seguramente, atribución de rendimiento, cuáles han sido los atributos, las razones por las cuales ha aumentado ese rendimiento del portafolio, se discuten y se presentan allí, y también con base en esa evaluación, pues se hace una apreciación de cuál será el posible futuro, ¿sí? De los resultados que se han obtenido y que se van a obtener en el futuro, ¿sí? De ese desempeño, y cuáles factores podrían afectarlo con mayor fuerza, ¿sí? Y cuáles podrían ser oportunidades para invertir y conseguir mayor rendimiento. De eso se trata. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, señor, sí, señor. Ok. Ahora, por favor, ayúdame leyendo rebalanceo. Sí, señor. Un desempeño diferente entre las diferentes clases de activos en la cartera implicará automáticamente un cambio de los objetivos centrales en la estrategia de activos. Perdón, esa es así, estrategia de asignación de activos. En nuestro ejemplo, si las acciones de la cartera rindieron un 10% durante un periodo determinado, mientras que los bonos rindieron un 2%, la ponderación de las acciones aumentaría del 55% alrededor del 57%, mientras que la ponderación de los bonos disminuiría un 2%, pasando del 45% a alrededor del 43%. Si esto provocara o no un ajuste de cartera por parte del administrador, depende de la estrategia de reequilibrio que se siga. Comenzaremos analizando un estudio que describe los perfiles de 3 estrategias de equilibrio. Como veremos, qué estrategia es preferible en principio, qué estrategia es preferible que en principio depende de nuestras suposiciones sobre el comportamiento futuro del mercado. En la práctica, sin embargo, el registro histórico del mercado es claramente relevante y
Completaremos con un estudio empírico de las estrategias de reequilibrio que proporciona algunas pautas útiles. Pero Chartis estudiaron 3 estrategias básicas de rebalanceo. La primera, comprar y mantener. La segunda, mezcla constante. Y la tercera, seguro de portafolio de proporción constante. Perfecto, muy bien. Vamos a ver entonces esas estrategias. Asumen una cartera simple de 2 activos, uno de los cuales es riesgoso, como por ejemplo las acciones, mientras que el otro es libre de riesgo, como por ejemplo las letras del tesoro, ¿sí? Que pues tiene un rendimiento de 0, ¿sí? O muy bajito. Y preguntan, uno se pregunta A, ¿cuál estrategia es preferible para la dinámica de mercado? Y B, ¿qué tolerancia al riesgo debe tener el inversor para que cada estrategia sea adecuada? Entonces vamos a ver esta primera estrategia de comprar y mantener, que en inglés se denomina buy and hold. El ejemplo anterior, este que acabamos de mencionar, corresponde a una estrategia de comprar y mantener. Inicialmente se realiza una ponderación de cada componente de la cartera y no se realizan ajustes posteriores, no se realizan. Como vimos, un rendimiento superior de las acciones frente a los bonos sin ajuste posterior implicaría una mayor ponderación de las acciones en el futuro y viceversa. ¿Sí? Generalmente, esta estrategia implica que los pesos de los activos se desvían con el mercado. En el ejemplo de 2 activos de Perol y Sharp, ¿sí? En esa investigación que ellos hicieron, la inversión en letras del tesoro, ¿sí? Constituye un piso para la cartera, se usa el rendimiento mínimo, el piso para la cartera. Suponiendo una inversión de $100 y una asignación del 60%, ¿sí? En acciones y del 40% en letras, o sea, letras del tesoro, respectivamente, bajo la estrategia, esta estrategia de comprar y mantener o buy and hold, el valor de la cartera podría en principio caer a 40, ¿sí? A 40 dólares, ¿sí? Porque se invirtieron 100, en el improbable caso de que las acciones bajen a 0, pero nunca por debajo de este valor. Eso sí es cierto, nunca por debajo de ese valor. Ayúdame por favor leyendo esta diapositiva. Sí, señor. El valor de la cartera es una función lineal del valor de las acciones de la cartera. La estrategia implica, por tanto, que la tolerancia al riesgo de inversor varía positivamente con la riqueza y los rendimientos del mercado de valores. Mezcla constante. Los inversores que sigan la estrategia de mezcla constante decidirán la ponderación inicial de cada componente de la cartera y reequilibrarán la cartera para que las ponderaciones vuelvan a su nivel inicial después de que se hayan producido los movimientos del mercado. Esto implica que la proporción de activos de riesgo es independiente del nivel de la riqueza y que los inversores mantendrán activos de riesgo en todos los niveles de la riqueza. En nuestro ejemplo de 2 activos, la inversión objetivo en acciones es una constante, es decir, inversión objetivo en acciones es igual a M por el valor del portafolio, donde 0 es menor o igual a M y menor o igual a 1. Volviendo a nuestra inversión de 100.60 sobre 40% en acciones y letras del tesoro, si el mercado No, de valor no se le da así. Son 60% en acciones y 40% en letras del tesoro. ya es al contrario. En inversores 60, sí, y 40% en acciones y letras del tesoro. Si el mercado de valor cae un 10%, el valor de las acciones en la cartera habrá caído a 54 pesos y la cartera total a 94 pesos. Las acciones asumen ahora un peso de 54 pesos y 94 pesos igual a 57.4%, que está por debajo del objetivo del 60% y por lo tanto provocan un reequilibrio. Luego del movimiento del mercado, el 60% correspondiente a 0.6 por 94 pesos es igual a 56.4, por lo que el administrador comprará 2.40 de acciones, financiando la compra mediante la venta de letras de esa cantidad.
Perfecto, entonces ahí está exactamente explicado el mecanismo que hace el gestor de portafolio cuando, ¿sí?, hace sus cálculos del valor de la cartera, si ha subido o ha bajado con respecto al objetivo. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno. Bueno, ¿qué pasaría en el ejemplo opuesto, sí, o al contrario, si el mercado de valores subiera un 10%? El valor de las acciones en la cartera aumentaría de 60 a 66 y el valor de la cartera pasaría de 100 a 106. Entonces las acciones ahora ocuparían ¿qué participación? El 62,3%, que lo obtenemos dividir 66 entre 106. Después del movimiento del mercado, el 60% correspondería a ¿cuánto? ¿Cuál es el 60% de 106? A 63,6 pesos. Por lo que el administrador vendería 2,4 pesos de acciones para devolver el peso al 60%. El peso me refiero a la proporción, ¿no? Al 60% objetivo, usando los ingresos de esta venta para agregar a las letras del tesoro, ¿sí? Es una opción, es una opción. En resumen, la estrategia de mezcla constante implica que una caída en el valor de las acciones, ¿sí?, o un activo de riesgo, no, pues, no solamente son acciones, pues va a implicar una compra de acciones. Y un aumento en el valor de las acciones, ¿sí?, o que es un activo riesgoso, va a implicar que una venta de acciones, tal como lo vimos ahorita en el ejemplo. Debido a que la estrategia de mezcla constante es esencialmente opuesta, tendrá un rendimiento inferior a la estrategia de comprar y mantener. Sí, lo estamos viendo. Porque, por ejemplo, cuando subió, que es algo bueno, él quiso volver otra vez al estándar o al nivel del 60% cuando ya había obtenido mayor rendimiento. ¿Sí? Eso digamos que no es tan llamativo para, por ejemplo, un trader que está buscando maximizar el rendimiento a corto plazo, pero sí podría hacerlo, por ejemplo, para un gestor de portafolio pasivo. Para él sí sería algo llamativo y congruente con su estrategia. Entonces, en el caso del mercado alcista, el inversor que sigue esta estrategia está viendo efectivamente en la tendencia alcista, está vendiendo efectivamente en la tendencia alcista para mantener las ponderaciones objetivo, mientras que el inversionista que sigue la estrategia de comprar y mantener se beneficia del peso creciente de las acciones a medida que sube el mercado de valores, ¿sí? O sea que si sube el precio de la acción, entonces tiene un mayor peso, pero resulta que el precio ya está por encima de lo que se había establecido, que era el 60%, entonces toca vender esas acciones y comprar del otro tipo de activos que por ejemplo son letras del tesoro o bonos del tesoro, que eso realmente no es, digamos, para el caso suyo que tiene como objetivo conseguir un rendimiento a corto plazo, no es algo llamativo. Es mejor el de comprar y mantener. Aunque ahorita vamos a ver el otro. En el caso del mercado bajista, este inversor está comprando efectivamente en la tendencia bajista, mientras que el peso porcentual de las acciones, ¿sí?, para el inversor de buy and hold, es de comprar y mantener, se reduce automáticamente a medida que las acciones bajan. O sea que no es buena tampoco la estrategia cuando van bajando, cuando van bajando el precio de las acciones, ¿no? En ningún caso es bueno. Bueno, mientras que el pago de la estrategia buy and hold es lineal, ¿sí? Porque obviamente esta es buscarse o mantenerse en un objetivo, en este caso era el 60%, ¿sí? La estrategia constant mix es cóncava, la vamos a ver, es cóncava, con un rendimiento inferior tanto en tendencias alcistas como bajistas. El inversor de buy and hold, el de comprar y mantener, no hará nada, pero como vimos, el inversor con constant mix, que sigue esa estrategia constant mix, ahora, ¿qué va a hacer? Comprará acciones por valor de 2,40, ¿sí? ¿Se acuerda que de esos 2,40? Eso fue 2,40 fue cuando, digamos, lo que eh, digamos, como se excedió en la ponderación, ¿sí? Porque antes tenía 60% de 100 igual a 60 y ahorita tiene 63,6, tuvo que deshacerse, ¿sí?, de 2,4 pesos en acciones. Entonces vamos a ver ahorita que, siguiendo esta otra estrategia, ¿qué sucede? Entonces dice allí que
Ok, el inversor Constant Mix, ¿sí? El que sigue esa estrategia Constant Mix, ahora comprará acciones por valor de 2,40 para reequilibrar el peso de las acciones nuevamente al 60%, o sea que parecido al anterior. Considera ahora el siguiente movimiento del mercado del 10%. Supongamos ahora que hay una variación del 10%. El inversor de Constant Mix ahora tiene 56,4 en acciones, porque pues ya se bajó, ¿sí? En acciones frente a 54 el inversor Buy and Hold, o sea que tiene más, 2,4 por encima, y gana 2,4 en relación con la otra estrategia, o sea que es mejor la Constant Mix. Cuanto más frecuentemente se repitan tales inversiones, mayor será la ventaja, ¿sí? O la diferencia de la estrategia Constant Mix con la de Buy and Hold. En resumen, la estrategia Buy and Hold, la de comprar y mantener, tenderá a funcionar mejor en mercados con una fuerte tendencia al alza o a la baja, es decir, alta volatilidad, ¿sí? Como por ejemplo la que tenemos en el mercado de las bolsas de valores, ¿no? Mientras que la volatilidad del mercado, especialmente si se encuentra en un mercado relativamente sin tendencias, es muy raro de conseguir, tenderá a beneficiar a la estrategia Constant Mix. Bueno, otra diferencia esencial entre las dos estrategias se refiere a la cuestión del suelo, el floor, ¿sí? O sea, ese rendimiento mínimo. Como se mencionó en la estrategia Buy and Hold, el componente de letras del tesoro, esa es muy buena, ¿sí? Donde no hay riesgo, o sea, componente libre de riesgo, constituye un valor mínimo de la cartera, ¿sí? Por eso, ¿sí? Algunas carteras, pues, mantienen recursos en estos bonos del tesoro porque, pues, al menos ese rendimiento se lo tienen asegurado, se lo tienen súper asegurado. Bueno, la estrategia de Constant Mix no tiene ese piso, eso es algo malo, y en principio podría suceder que el valor de la cartera llegara a cero, ¿sí? Pero obviamente si tiene ese piso, pues su rendimiento nunca va a ser cero. ¿Okay? Bueno, ayúdame por favor leyendo este diapositiva sobre seguro de portafolio de proporción constante. Sí, señor. Es una estrategia dinámica diseñada para proporcionar acceso a las tendencias de alza en los mercados de valores o activos de riesgo general, al tiempo que protege el capital en las tendencias a la baja. Lo hace asegurándose de que el valor de la cartera no caiga por debajo de un nivel mínimo que inicialmente debe ser inferior al valor de los activos totales. Una forma diferente de cubrir tanto la exposición al riesgo como el seguro de la cartera sería combinar una inversión en bonos cero cupón, proporcionando el piso, con la compra de opciones de compra, proporcionando el potencial alcista de las acciones o activos de riesgo. La diferencia clave con esta estrategia es que en el SP, eso sí no sé qué es, el reequilibrio se lleva a cabo de El título. Ah, ya sí. Se lleva a cabo de forma continua, cambiando la ponderación del activo riesgoso frente al libre de riesgo, según las condiciones del mercado. La diferencia entre el valor de los activos totales y el piso se llama colchón o amortiguador. La exposición a acciones, activos de riesgo, se mantiene en un múltiplo constante de amortiguación, de ahí el nombre. Es decir, dólares en acciones es igual a M, activos menos pasivos. M es el multiplicador, continuando con nuestra... No, es activos menos piso, menos piso, qué pena. Ya la costumbre, ¿no? M es el multiplicador, continuando con nuestra inversión de 100 pesos. Suponga que el piso es de 75 pesos y el multiplicador es 2. La inversión en acciones será 2 por 100 pesos menos 75 igual a 50. Mientras que las letras del tesoro tomarían los 50 restantes. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, la pérdida porcentual de máxima tolerable en las acciones está inversamente relacionada con el tamaño del multiplicador y es igual a 1 sobre M, o sea, M inverso. En nuestro ejemplo, la caída máxima tolerable en el mercado de valores sería el 50%, o sea, un medio, lo que reduciría el valor de las acciones en la cartera a 25, el de las acciones, y el de la cartera general a 75.
En resumen, la estrategia de seguro de portafolio de proporción constante, SSP, implica que, primero, una caída en el valor de las acciones, o sea, el activo riesgoso, va a implicar una venta de acciones, y segundo, un aumento en el valor de las acciones, que es un activo riesgoso, va a implicar una compra de acciones, ¿sí? Igual que el anterior. La pérdida porcentual máxima tolerable de las existencias está inversamente relacionada con el tamaño del multiplicador y es igual a 1 sobre M. En nuestro ejemplo, la caída máxima tolerable en el mercado de valores sería el 50%. No, esto es lo mismo, ¿no? Qué pena, esto está repetido. Ay, yo no me he dado cuenta. Pero lo corregimos. No, ahí está diferente, qué pena. No, está bien. Está bien. Es que se parecen mucho los números. Repito, en nuestro ejemplo, la caída máxima tolerable en el mercado de valores sería el 50%, que es un medio, lo que reduciría el valor de las acciones en la cartera a 25 y el valor de la cartera general a 75. Ahora, si el multiplicador hubiera sido 3, la inversión en acciones habría caído, ¿sí?, de 75 y la inversión en letras del tesoro se hubiera ubicado en 25, ¿sí? Recuerde que antes estaba 50-50. O en este caso de arriba estaba 25 en acciones y 75 en la cartera. O sea que cambió por haberse aumentado el multiplicador, ¿sí? El multiplicador antes estaba en un medio y ahora pasó a 3. M, ¿sí?, que es ese multiplicador, aumenta el riesgo de que el cojín, ¿sí?, o sea, ese amortiguador, se borre en una recesión repentina, y ello se conoce como gap risk, o en español riesgo diferencial. ¿Ok? Entonces, cuando el CPPI es emitido como un producto por una institución financiera, este riesgo generalmente correrá a cargo de esa institución. El reequilibrio que utiliza el CPPI es lo opuesto al requerido por la estrategia de mezcla constante. Si bien esa estrategia se beneficia de los mercados oscilantes, pero planos, y la estrategia de buy and hold es neutral a estas circunstancias, el CPPI sufrirá. El CPPI se ha utilizado principalmente en productos estructurados y menos en la gestión de carteras estándar. ¿Okay? Bueno. Eso es todo. Eso es todo. Hoy no estaba tan extensa. Bueno, Mayra, coménteme cómo le ha ido. ¿Ya ha tenido oportunidad de mirar el desarrollo de la actividad, de la guía, perdón? Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, profe, sí, en esas estoy. Entonces, yo estoy realizando pues ya, pues lo que pasa es que la actividad pasada, la verdad, estaba como muy atareada, pero ya terminé el trabajo que tenía que entregar y ya ahorita pues estoy ya dedicada pues a leer la guía, a revisar y pues está muy bonita la actividad. Ok, excelente. Entonces, sí, no, esta actividad en realidad no está tan pesada. Está más bien un poco más fácil de manejar, y como no tienes que pues reunirte con los compañeros porque no tienes compañeros, pues es seguir entonces con tu gestión. Eso es, vuelvo y te reitero, si tienes que rebalancear cada día, hazlo. Lo importante es que finalices con un rendimiento positivo, obviamente con un valor del portafolio por encima de 250,000, y te vas a ganar automáticamente un certificado que es valorado, es dado por el simulador How the Market Works. ¿Okay? Bueno, sí, señor. Bueno, excelente. También, por favor, explícame tanto en el desarrollo de la actividad como dentro del foro, digamos, de esta información que te acabo de suministrar, a ver, porque la idea también es que tú identifiques y estos conceptos, pues yo te estuve incluso mencionando allí ejemplos con tu portafolio. Entonces, tú dices, bueno, por ejemplo, dentro de los tipos de activos, voy a invertir en acciones de empresas que son de alta capitalización, o también de pronto puedo invertir en acciones que son de media capitalización. Puedo invertir también en fondos cotizados en bolsa.
para, por ejemplo, conseguir un piso, podría invertir en un bono del tesoro, sí, pero pues no lo voy a hacer, expliqué así, no lo voy a hacer pues porque tengo un plazo de tiempo muy corto y pues mi objetivo no es el de largo plazo, por tanto, prefiero, sí, asumir un mayor riesgo, pero también tener la posibilidad de conseguir un mayor rendimiento, sí, eso es lo que yo quisiera como que tú te Ah, enfocaras, ¿no? listo, Ok. perfecto. Ok, bueno, excelente, Mayra. Entonces, no sería más. Muchísimas Bueno, gracias por haber atendido y cualquier duda en que tú pues lo publicas ahí dentro del foro, ¿ok? profe, muchas gracias, muy amable. Que Dios lo Bueno, bendiga. bueno, con muchísimo gusto y que pase una feliz noche. Gracias. Bueno, hasta luego.